Pues un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en el mundo católico el día de hoy. Pues tengo el honor de estar aquí con Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana. Muy agradecidos de que nos haya recibido. Monseñor, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias por venir y gracias por estar apoyando en ir preparando, ir calentando motores para recibir como se debe al Papa Francisco y las gracias que Dios nos quiere comunicar a través de él. Monseñor, sabemos que está usted muy ocupado y esto para nosotros es muy imperioso hacerle las preguntas claves que necesitamos los católicos y no católicos como medios de comunicación para conocer más todos los pormenores de la visita. Y yo le quisiera preguntar, ¿cuál es para usted el reto más importante de la visita del Papa Francisco a México? Ahora, en una de las reuniones que tuvimos con el doctor Alberto Gasbarri, que es el responsable de los viajes apostólicos e internacionales del Papa, y con el doctor Domenico Gianni, que es el encargado de toda la seguridad de la Santa Sede y particularmente del Papa, yo reflexionaba en lo que ellos nos han dicho y creo que el trabajo y el reto es de todos los que estamos involucrados en organizar la visita apostólica del Santo Padre. Me refiero al equipo coordinador general a nivel nacional, como de los equipos de las diócesis de la Arquidiócesis Primada de México, de la diócesis de Catepec, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la arquidiócesis de Morelia y la diócesis de Ciudad Juárez, tanto de los obispos como de los sacerdotes y muchos laicos que nos están ayudando y vida consagrada. El gran reto es servir para que el Papa pueda cumplir la misión que Dios le ha encomendado, de anunciar el Evangelio, de conducirnos al encuentro con Cristo, que hace la vida verdadera, que nos muestra el camino del auténtico progreso, un progreso integral que no excluye a nadie y que nos conduce a la eternidad, que es vivir unidos a Dios. Creo que ese es el reto. Interesantísimo. Y yo creo que es una gran oportunidad para que muchos voluntarios puedan estar unidos en la visita del Santo Padre. ¿Cómo le hace uno para ser voluntario? ¿Qué se necesita? ¿Y qué puede hacer el voluntario para poder servir a la iglesia o servir de manera, en este acontecimiento tan importante, de manera altruista? ¿Cómo lo puede hacer? En este momento estamos contando con el apoyo de muchos voluntarios ya, tanto en la coordinación general como en la coordinación local de cada una de las diócesis que serán visitadas. Agradecemos esa generosidad de personas de diferentes edades, de profesionistas, de amas de casa, de jóvenes estudiantes, de gente trabajadora que quiere apoyar en la organización del viaje apostólico del Santo Padre y hasta dicen, si no lo puedo ver, no importa, aquí estoy para servir. Y eso es muy bonito, ¿eh? Y sí, muchos nos lo han dicho. Claro. Han dicho, no se preocupen, yo no necesito estar en los lugares, quiero servir ahorita. Claro. Y si yo sirvo, quedándome aquí en la oficina, toda la visita, aquí me quedo, desde aquí apoyo. Y eso la verdad es muy gratificante. Y lo mismo ha pasado en las diócesis, ¿eh? Muchos voluntarios dicen, si hace falta que yo esté tras bambalinas, pues ahí me quedo tras bambalinas. Eso deja ver la conciencia de servicio que debemos tener todos los bautizados. Además, va a haber voluntarios que van a apoyar tanto en los lugares, como edecanes, como también habrá voluntarios que van a apoyar en las vallas. Hemos creado un sitio en internet para difundir la visita del Papa. Me permiten, doy la dirección, sí, www.papafranciscoenmexico.org. Ahí estamos dando información respecto de la visita, para prepararnos a través de catequesis, reflexiones, como también datos muy concretos, dónde estará el Papa, qué hará, y hay un apartado dedicado a voluntarios. Quien desee, sobre todo pedimos jóvenes, porque necesitamos que estén con cierta fuerza para aguantar muchas horas de estar de pie, animando a la gente, que si alguien requiere una atención médica o de rehidratación, estén ahí ellos para servir. Y ahí dice, ¿a dónde quiero apoyar? ¿En dónde? Porque a lo mejor una persona es de Ciudad Juárez, otro es de Morelia, otro es aquí de la Ciudad de México, etcétera. Entonces ahí la gente podrá inscribirse, sí, y se le convocará para una formación, una capacitación de tal manera que pueda servir
De eso se Claro, trata, claro. de que todos seamos servidores. Pues eso se me hace muy importante porque todos podemos colaborar y ayudar en esta tarea tan importante de logística de la visita del Santo Padre. Pues yo he visto en sus redes sociales una foto en la que usted aparece con el Papa Francisco y eso a mí me ha conmovido muchísimo. Y le quiero preguntar, ¿cómo definiría usted al Papa Francisco? Bueno, tuve la oportunidad de ir a Roma para saludarlo cuando él tenía apenas unos meses de haber sido electo sumo pontífice. Luego tuve la oportunidad de regresar cuando todos los obispos de México efectuamos la visita ad limina, que es la que hacemos cada 5, 7, 8 años. Ahora el Papa dispone que sea cada 7, 8 años, a Roma para informar al Santo Padre cómo van los trabajos de nuestras diócesis. Ahí estuve viviendo en Santa Marta 17 días, que es la casa del Papa. Lo veía para desayunar, para comer, para cenar. Un hombre muy sencillo que al parejo que todos pasaba a la mesa a servirse en el buffet, como todos. Me lo encontraba a veces entrando a la capilla, en los pasillos, cuando iba a la administración para ver si había algún recado, a veces llegaba él para pedir también sus recados, como todos, su correspondencia. Los saludamos en algunas audiencias del miércoles, luego en el encuentro largo de 1:30, que tuvimos 13 obispos, fuimos 9 grupos de 13 obispos, y ahora recientemente, en diciembre, que fuimos a juntas de trabajo con el doctor Alberto Gasbarri, con el doctor Domenico Gianni, con el padre Lombardi y su equipo de trabajo, con el señor Guido Marini. Ahí tuvimos muchos encuentros, reuniones, y pues también hubo la oportunidad de saludar al Santo Padre. Se han sido ya algunas veces, ¿no? ¿Qué puedo ver en él? Un hombre de Dios. Un hombre de Dios que procura vivir con coherencia su vida cristiana. Y que así como Dios quiso ser humilde al encarnarse de María y hacerse uno de nosotros y nacer en la humildad de un pesebre, el Papa también quiere ser un hombre humilde que entiende que el auténtico amor es el servicio. Y por eso él ha dicho el auténtico poder es el servicio, poder servir. Y es lo que él hace, ¿eh? Todo lo que él procura hacer es en una actitud de servicio. Por cierto, él en el encuentro, cuando un obispo le compartió en esa larga conversación de 1:30, uno del grupo de los 13 que estábamos con él, repito, fueron 9 grupos de 13 a 10, 16, le dijo: Santo Padre, está la gente muy contenta con usted, ¿qué es su estilo? Dijo el Papa: miren, yo la verdad creo que esto inició sobre todo, con todos mis predecesores, pero sobre todo con Juan Pablo II, que tuvo la intuición de tomar el mensaje de la misericordia que Dios había transmitido al mundo a través de Sor Faustina Kowalska y difundirlo. Entonces nos damos cuenta que el Papa ha entendido que la esencia de Dios es su misericordia, un amor gratuito, generoso, siempre fiel, dispuesto al perdón, un amor servicial. Y por eso él procura ser servicial. Incluso su pobreza, la pobreza y la austeridad con la que él vive, desde siempre, desde, por ejemplo, que era arzobispo de Buenos Aires, vivía en un piso, él mismo se preparaba sus alimentos, viajaba en transporte público como todos. Pues el Papa, muy sencillo, como todos, los que debemos y somos discípulos misioneros de Jesús, no solamente los sacerdotes, todos debemos ser sencillos, todos los bautizados. Pues el Papa con esta sencillez ahora lo vive como Papa, y por eso es sencillo, pero lo que refleja es el deseo de servicio. En este contexto, tiene él una preocupación por México. ¿Qué es lo que usted piensa que necesita transmitirle a nuestro país? Bueno, el Papa viene ante todo como vicario de Cristo en la tierra. Viene a confirmar a la iglesia mexicana, a la iglesia que peregrina en México, en la fe, la esperanza y el amor. Viene a ser presencia de Jesús, para que vivamos un encuentro con Cristo a través de su persona, a través de la palabra que va a proclamar y de las celebraciones que va a presidir, de la oración, de la convivencia. Porque tenemos que testimoniar a Jesús en todas las formas, todos los bautizados, y el Papa, claro, como cabeza de la Iglesia Universal. Pero también él viene a compartir aquellos valores universales que brotan del Evangelio y en los que encontramos todos un común denominador: católicos, cristianos de otras denominaciones, creyentes de otros credos religiosos o tradiciones, e incluso los no creyentes. Por ejemplo, del Evangelio brotan convicciones como
la grandeza, dignidad, derechos y deberes de toda persona, desde el momento mismo de su concepción hasta su caso natural. Y esto pues dimanan muchas cosas más, ¿no? Y ahí es donde incluso, repito, creyentes de otros credos religiosos, tradiciones y no creyentes podrán encontrar en el Papa un gran interlocutor, una gran inspiración. Muy especial. Y en este contexto, el lema de la visita refiere al precisamente misionero de misericordia y paz. ¿Quién puso este lema? ¿Qué quieren inspirar con todo esto para completar? Fue elegido por la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Por qué? Porque la visita pastoral, en el gran plan de la providencia divina, no es casualidad, es parte de la providencia divina, se desarrolla en el año jubilar de la misericordia, un jubileo extraordinario a que el Papa nos ha convocado y que inauguró el pasado 8 de diciembre. La misericordia es la esencia de Dios. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, hemos sido rescatados por Dios en Jesucristo, somos templos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, su familia, la Iglesia. Si el Padre es misericordioso, también nosotros debemos serlo. Claro. Y entonces el Papa por eso insiste que el lema de este año es misericordiosos como el Padre. Por eso se eligió el tema de misericordia. Y paz, ¿por qué? Porque si vivimos la misericordia vamos a alcanzar la paz que todos necesitamos y todos anhelamos. Así es. La paz con uno mismo. Que a veces hablamos de paz hacia afuera, ¿no? Hay que vivir en paz consigo mismo. Y para eso yo tengo que estar en paz con Dios y con los demás. Solamente quien está en paz consigo mismo puede llevar paz a su familia y a su entorno. Por eso es tan importante entender la ligación entre misericordia y paz. Muy importante. Necesitamos ser constructores de paz, pero si la queremos alcanzar tenemos que confiar en Dios y ser misericordiosos como el Padre. Lo cual a veces lo desligamos y por eso perdemos el punto importante. Por ¿verdad? eso pasa lo que pasa y Y no vivimos en paz con nosotros mismos. Una vez decía un amigo mío, arzobispo, hay gente a la que vemos cómo habla, cómo actúa y decimos, bueno, ¿y este para qué quiere enemigos si ya se tiene a sí mismo? O sea, gente que vive peleada consigo misma. Sí, así es. Uno de los padres de la iglesia, si mal no recuerdo, San Juan Crisóstomo, dice, los peores enemigos son los de dentro. Es muy interesante, es una meditación que él hace cuando Jesús dice, no he venido a traer la paz sino la guerra. Y habla, ahora en una familia estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. No hay que tomar el texto literalmente, ¿eh? Hay que entenderlo. Claro. Y la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia son los intérpretes más autorizados de la palabra de Dios, más que los biblistas, como recordaba Benedicto XVI, porque ellos son parte de esa palabra completa, divina que nos ha llegado, que llamamos revelación, y que tiene dos piernas, Sagrada Escritura o Biblia y tradición de la iglesia. Sí. Y a veces se nos olvida, no es solo Escritura, como dijo Martín Lutero, es Sagrada Escritura y tradición de la iglesia, como estuvo convencida la iglesia desde los primeros tiempos del cristianismo. Y los padres de la iglesia, que son testigos de la tradición, esos autores que van del siglo I al siglo VIII, son los intérpretes autorizados de la Sagrada Escritura. Bueno, San Juan Crisóstomo, si mal no recuerdo es él, meditando en este pasaje de la Escritura dice, Jesús habla de 2 contra 3 y 3 contra 2, porque se refiere a las pasiones de cada uno que combatirá. Cuando uno quiere seguir el camino del bien, el demonio nos tienta y pretende aprisionarnos, y por eso habrá esa lucha interna. Y sí, los peores enemigos son los que tenemos dentro. La soberbia, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, el rencor, el deseo de venganza. Entonces, cuando yo no tengo la misericordia, no puedo vivir en paz conmigo mismo. Y tampoco puedo vivir en paz en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, con mis vecinos, en la escuela, en la convivencia social. Y de ahí brota todo lo que estamos viendo. Así es. Egoísmo, avaricia, corrupción, injusticia, impunidad, inequidad, falta de oportunidades, violencia y muerte. Así es. ¿Y qué nos diría en este contexto al pueblo de México para aprovechar adecuadamente la visita del Santo Padre a México? Bueno, a los católicos y a los creyentes, yo les diría, preparémonos
entendiendo que lo importante es que Jesús viene a nosotros a través del Papa Francisco. Y como diría Juan el Bautista, preparemos los caminos del Señor. Así es. Lo importante, como decía San Juan Pablo II, no es que esté aquí el Papa, lo importante es que está Cristo. Porque si no haríamos una papolatría, ¿no? No. El Papa es importante porque es una persona humana, es hijo de Dios y es el representante de Cristo en la tierra. Y por eso lo queremos, no somos idólatras, no. Ni tenemos, repito, papolatría, no. Entonces hay que disponernos a recibir al representante de Cristo que nos trae a Jesús. ¿Cómo? Yo diría, un apoyo muy grande son las catequesis que con tanto cariño ha preparado la Comisión Episcopal de Pastoral Profética. Monseñor Mancilla y todo el equipo, los señores obispos que forman parte de esta comisión con sus dimensiones, los secretarios ejecutivos. Yo les agradezco ese trabajo generosísimo. Y muy necesario. Y muy necesario, además, hecho en un lenguaje accesible, que se basa en la palabra de Dios. Está ahí. Bueno, aprovechemos las catequesis. Demos una leidita al Catecismo de la Iglesia Católica o a la forma abreviada, que es el compendio. Demos una leidita al Evangelii Gaudium del Papa Francisco, a la encíclica de a 4 manos, Lumen Fide, que hizo con Benedicto XVI, a esta hermosísima Laudato Si, que ahora tenemos, y sobre todo hagamos oración. Es Dios quien nos va a preparar, y por favor dejémosle a Él. El que pueda haga una buena confesión, vayamos a misa, recemos el rosario pidiendo la intercesión de la Madre de Guadalupe, como Él le llama a la Virgencita del Tepeyac. Pidamos la intercesión de los santos, de San Juan Pablo II, que nos visitó 5 veces, de San Juan Diego, de los mártires mexicanos, de nuestros santos y mártires mexicanos, beatos mexicanos también. Es decir, dispongámonos espiritualmente. Y yo diría a la gente de buena voluntad que no comparte nuestra fe católica, que es creyente, pídale a Dios, acérquese también a sus textos sagrados. Y el que no es creyente, yo le sugiero, de todo mundo se puede aprender. Claro. Y el Papa es alguien muy especial. Abrámonos a conocerlo. Leamos un poquito sus textos, sus escritos, algunas de sus homilías. Por ejemplo, el discurso a los jóvenes en Cuba fue excepcional. Se vale soñar. En la objetividad de la vida se vale soñar. Sueña que contigo las cosas pueden ser mejor. Comparte tus sueños y juntos hagamos estos sueños realidad. Caray, excepcional. Hermoso, fue hermoso. Lo que él dice, por ejemplo, no hay familia perfecta. No hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta. Y lo sabemos, no hay suegra perfecta. Pero dice, la familia no es el problema, es la solución. Hay que atender a la familia. Démonos la oportunidad de conocer a este hombre, su mensaje sobre todo, para que no nos quedemos solamente con el ¡viva el Papa! No. Hay que conocer más. Hay que entender lo que Dios nos está comunicando a través del vicario de Cristo en la tierra. Y en cuanto a los medios, ¿cómo podemos aprovechar en general a todos los medios de comunicación este mensaje del Papa? ¿Cómo le podemos hacer para qué nos sugiere? Conjugar la parte emotiva con la parte de más contenido. Es decir, sí es importante, porque es parte de la naturaleza humana, transmitir las emociones y la alegría de la gente. Que es que esta persona se hincó y lloró y esta otra persona gritó y el Papa la miró y se bajó y la saludó, porque puede pasar. Sí. Y todo eso es emocional y qué canto tan padre que le dirigieron al Santo Padre y estas palabras y esto y el otro. Es bien importante porque es parte de lo que somos. No solamente somos razón, también somos corazón, emociones, sentimientos, afectos y pasiones. Pero no nos quedemos ahí, por favor. Como dice Benedicto XVI, las emociones y sentimientos son una maravillosa chispa inicial. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que llegar al fondo del mensaje. Y hay que ayudar a la gente a que reflexione, a que saboree lo que el Papa nos va a decir y que luego lo hagamos vida. Y que eso es muy importante. Y dentro de este margen de lo que estamos hablando del Santo Padre, yo vi en su escudo, que usted nos regaló en su escudo, Jesús en ti confío, que es el lema de la misericordia, ¿verdad? Estas palabras que repetimos todos en las coronías de la misericordia, que repetimos en los momentos difíciles. ¿Qué fue lo que lo inspiró en aquel momento?
Cuéntenos un poquito y cómo lo ve a la luz de lo que está pasando en este momento con el Papa. Mire, en los años 90, cuando ya se acercaba el jubileo del año 2000, el señor arzobispo de Puebla conoció a través de un laico el mensaje de la Divina Misericordia. Un laico de origen cubano, pero que es norteamericano. Sí. Un hombre tocado por Dios, así yo lo definiría, que de repente Dios le concedió una gracia muy grande, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el Papa Juan Pablo II y le dijo, yo quiero difundir el mensaje de la misericordia, y el Papa le dijo unas palabras que para él han sido claves, y después de ese encuentro que salió con el Papa en su biblioteca privada, después de participar en la misa, porque hizo una gran amistad con el secretario particular de San Juan Pablo II, el canal Givitz, él salió diciendo, ahora, ¿por dónde empiezo? Compró el anuario pontificio y dijo, ¿por dónde empezó Juan Pablo II su peregrinar por el mundo? Ah, por Puebla. Y desde Roma le habló al arzobispo de Puebla, que entonces era Monseñor Rosendo Huesca. Y le hizo una propuesta de difundir el mensaje, y él le dijo, yo no te conozco. Pues voy para Puebla. Y viajó para Puebla. Y entonces de ahí surgió la idea de elegir los 4 puntos cardinales y 12 parroquias que difundieran el mensaje de la Divina Misericordia. Una vez que Monseñor Huesca checó que esto estuviera dentro del pensamiento de la Iglesia, ¿no? Claro. Que el magisterio hubiera aprobado esto. Y entonces fue en preparación al jubileo del año 2000. Yo en aquel tiempo ya apoyaba en los medios de comunicación. Y entonces me pide de favor que abra espacios. Yo no conocía nada del mensaje de Santa Faustina Kowalska. Y entonces me pide, yo abro los espacios, me dice, acompáñalos. Yo era profesor del seminario. Y habla de la misericordia. Yo dije, bueno, yo puedo hablar de la misericordia en la Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia, padres de la Iglesia y magisterio. Con la encíclica segunda de Juan Pablo II, Dives y Misericordia. Y ya del otro yo no conozco nada. Ah, no, para eso van a ir un grupo de laicos a apoyar. Y yo empezaba las entrevistas hablando Sagrada Escritura, tradición, magisterio, y ya los laicos seguían con Santa Faustina. Y bueno, un buen día el señor arzobispo dice, bueno, esto ya se consolidó, ¿a quién nombro coordinador del Centro de la Misericordia? Un párroco al que quiero mucho, que una de las 12 parroquias involucradas le dijo, yo propongo al padre Lira. Monseñor es que me dice, te nombro. Yo dije, a ver, es que yo no conozco nada de Sor Faustina Kowalska. Ah, no importa, te invito a cenar a mi casa. Yo iba a salir 2 semanas a dar ejercicio en las religiosas. Me dijo, te doy esto como libro de lectura, léelo. Es bellísimo. Si no te convence, te respeto y no te nombro coordinador de esto. Y si te convence, pues te pido que aceptes. Lo leí. Y durante aceptó. muchos años pues fui coordinador del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia. Providencial. Esto me llevó a algunos países de América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, y hasta participar en el primer Congreso Apostólico Mundial de la Divina Misericordia en Roma, con el cardenal Schönborn, Christoph Schönborn, y el padre Patrick Scholchowski. Y para mí me transformó en mi persona y en mi ministerio sacerdotal. Cuando Dios nuestro Señor, por el ministerio del Papa Benedicto XVI, a través del Señor Nuestro Apostólico, me comenta que el Papa decidió nombrarme obispo auxiliar del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, yo dije, acepto. Y cuando alguien me dice, bueno, tiene que hacer su escudo, pues no podía faltar. No, lo cual es una El historia corazón de bella. Jesús, con los rayos de la misericordia, abajo está la rosa de la túnica de la Virgen de Guadalupe, la flor y canto, Así es. y del otro lado el ángel de Puebla, que está en la reja de catedral, pero además que Porque iba a representa a San preguntar, Gabriel, sí. el patrón de los comunicadores. Claro. Porque pues lo que me he dedicado desde antes de ser sacerdote a la pastoral de las comunicaciones. Una historia bellísima y la verdad que nos enriquece mucho. Y quiere usted decir algo final a la gente que nos ve y nos escucha. Año de la misericordia, año jubilar de la misericordia. Qué hermoso es cuando descubrimos que nuestro Dios no es el creador nada más que se queda ahí en la distancia mirando con indiferencia lo que nos sucede, sino el Padre misericordioso, autor de cuanto existe, que lo ha hecho todo por amor y que se acerca a nosotros, se compromete y actúa. Y ha llegado al extremo de hacerse uno de nosotros en Jesucristo. Y ha nacido de la Virgen María en Belén para, amando hasta el extremo de padecer, morir y resucitar, comunicarnos su espíritu de amor, convocarnos en su familia a la iglesia y libres del pecado, hacernos hijos suyos, partícipes de su vida plena y eternamente feliz, que
que consiste en amar. Por eso podemos confiar en Dios. Él está de parte nuestra. Él le pidió a Santa Faustina, di, Jesús, en ti confío. Ya San Agustín antes había dicho en el siglo V, arrójate con confianza en los brazos de Dios, porque no se apartará para dejarte caer. Confiar en Dios significa escuchar a Jesús que nos dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por eso el Papa Francisco nos invita en este año a hacer nuestro ese lema, misericordiosos como el Padre. Aprovechemos en este año de la misericordia una prueba más de la misericordia de Dios, que es el viaje apostólico del Papa Francisco a México. Y por favor, hagamos vida lo que el Señor por su ministerio nos quiere enseñar. Monseñor, bellísimo, muchísimas gracias por esta entrevista, que estoy segura que todos los que nos ven y nos escuchan en el mundo católico lo van a disfrutar, la van a saborear y va a haber muchos frutos de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, que los bendiga a todas y a todos. Francisco es misionero.